Cuando nuestros objetivos y nuestras metas se alinean al propósito de Dios, serán tan grandes nuestras metas y objetivos que en lugar de alimentar nuestro ego, van a alimentar al propósito. Y que nos va a llevar tanto tiempo que la misma vida probablemente no nos alcance para desarrollar en función del propósito las metas y objetivos que nos hemos trazado. No con un interés personal, sino con un interés supremo. Casa de Fe. Para que este año o esta nueva temporada o esta nueva época pueda ser buena, como todos esperamos, en realidad en donde tenemos que poner los ojos es en nosotros. Y se preguntarán, ¿cómo así en nosotros? Porque definitivamente nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo como el autor y el consumador de la fe, pero también en cómo nosotros estamos siendo transformados. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos estar muy deseosos de que el tiempo, de que esta nueva época y de que esta nueva temporada sea favorable, pero resulta que los que estamos operando en la época, en la temporada, no estamos operando y funcionando como que quisiéramos que fuera una buena temporada. Es decir, terminamos siendo los primeros enemigos del tiempo, los primeros enemigos de la buena temporada, los enemigos de la buena época. Y por eso es que a esta enseñanza le he puesto por nombre claridad para una nueva época. Recordemos que cuando nosotros asistimos a un servicio de este tipo espiritual, es porque de alguna manera también estamos atendiendo un llamado espiritual. Es decir, esta es una reunión que convoca la misma vida espiritual. Quizás hoy por primera vez hayan algunos que nos puedan estar viendo, quizás volvemos a ver nuevamente a personas que no habíamos visto, quizás algunos tenemos ya esa cultura de hacerlo siempre, y quizás nosotros los últimos o los primeros o los de en medio no logramos dimensionar que a la final esta es una convocatoria espiritual. Y cuando nosotros entendemos y dimensionamos esto, sabemos de que nosotros estamos atendiendo precisamente a esa vida espiritual que nos está llamando, que nos está convocando y que nos está invitando a participar de la vida en el Espíritu. Entonces, a veces como no lo dimensionamos, lo vemos tan humano, ¿verdad? Hay un servicio, pero en realidad dentro de la vida espiritual estamos participando del diseño espiritual de Dios. Y como es parte del diseño espiritual de Dios, es algo que Dios mismo está orquestando. Es algo que Él mismo ha formado y es algo que Él también ha diseñado. Entonces vamos a prepararnos. Yo quisiera que antes de iniciar pudiéramos cerrar nuestros ojos. Vamos a iniciar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ponemos este servicio, Señor, esta convocatoria espiritual en ti, en tus manos, para que seas tú, Señor, el que pueda dirigirnos, guiarnos, instruirnos, dirigirnos y darnos claridad, consejo, palabra y dirección en todo momento para ser fortalecidos, pero también para ser bendecidos, pero también para ser edificados. Que nuestros corazones, que nuestros pensamientos se alineen de tal manera que hoy podamos absorber a través de nuestros corazones y de nuestros pensamientos y de nuestra mente el gobierno, la vida, el evangelio, la palabra, la instrucción, la dirección, el consejo, la fortaleza, el equipamiento que tú nos traes a través de esta vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a dar inicio con el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Y esto fue profetizado por el profeta Isaías. Incluso yo les he dicho que cuando el profeta Isaías
Él lo habló, estaba en posesión del Espíritu Santo. Por eso es que Elías decía en algunos momentos que él habitaba en la presencia de Dios, y como habitaba en la presencia de Dios, él proclamaba, él anunciaba, él predicaba. Y la diferencia es que Elías lo hizo desde una época diferente a la que nosotros lo hacemos. Elías lo hacía en un momento histórico en donde Jesús no había venido. Y porque Jesús no había venido, todavía no había ascendido. Y como Él no había ascendido, el Espíritu Santo no había descendido, ¿verdad? Entonces Él buscaba los lugares en donde pudiera encontrar a Dios para habitar en ese momento de la presencia. Y desde ese lugar de la presencia es donde Él hablaba, predicaba, proclamaba, escribía, anunciaba. Fue lo que le pasó a Moisés. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando él en el monte Sinaí sube y va en busca de la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios es donde Dios le revela sus 10 mandamientos. No lo hizo fuera de la presencia, lo hizo en la presencia. Entonces el profeta Isaías está hablando desde la presencia de Dios, proclamando y anunciando algo que posteriormente Jesús nuevamente ya en esta tierra anuncia. Tal vez podríamos decir, ay, qué fácil estaba, pero lo que a veces pasamos por alto es que el profeta Isaías lo hizo varios cientos o miles de años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Es decir, él tuvo la experiencia espiritual y profética de experimentar lo que Jesús iba a hacer, iba a decir desde el Espíritu. Por eso es que la vida espiritual no debe ser tomada menos. Tenemos que lograr dimensionar que si nosotros avanzamos en la vida espiritual, habrán muchas condiciones terrenales y humanas que en nuestras vidas van a ser transformadas. En otras palabras, si esta nueva época, si esta nueva temporada, nosotros la asumimos desde la misma condición en donde hemos venido viviendo, no esperemos que sea algo lo que se esté transformando, porque hay alguien que no se está transformando. ¿Sí me expliqué con esto? Es decir, si nosotros no nos preparamos para ser transformados, por más de que esperemos que algo se transforme, nosotros vamos a vivir en esa misma condición y vamos a replicar la misma historia probablemente que nosotros esperábamos que cambiara. Y aquí en Lucas 4, versículo 18 y 19, es Jesús el que está hablando. Y Jesús dice lo que el profeta Isaías en su momento había dicho. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Y el versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Quién? Jesús. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, Jesús estaba anunciando el cumplimiento de un tiempo. ¿Y cuál era ese tiempo que Jesús estaba anunciando? Él dijo que Él vino a dar, Él vino a sanar, Él vino a libertar y Él vino a predicar el año agradable de Dios. Quiere decir que dentro de las cosas que Jesús instauró en su venida fue lo que Él vino a dar, lo que Él vino a sanar, lo que Él vino a libertar y lo que Él vino a predicar. Pero ¿qué predicó Jesús? ¿Y por qué se dan estas condiciones? ¿Por qué se dan? ¿Por qué dio? ¿Por qué sanó? ¿Por qué libertó? ¿Y por qué predicó? Porque el tiempo que Él inauguró era un tiempo permanente. Es decir, yo les decía en el servicio de Navidad que cuando Jesús vino a esta tierra, dice en Romanos, si no estoy mal, que nadie puede juzgarnos de la fecha que podemos celebrar. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios mismo, en esta tierra impactó de tal manera que el tiempo, porque Él es el tiempo, Él mismo instauró el tiempo de Dios en la tierra.
Y al instaurar el tiempo de Dios, es inevitable que se susciten algunos sucesos importantes como los que Jesús anunció. ¿Y cuáles son esos sucesos importantes que Jesús anunció? El que vino a dar buenas nuevas, el que vino a sanar a los quebrantados, el que vino a libertar a los cautivos y el que vino a predicar el año agradable del Señor. Pero entonces es ahí donde muchos decimos, bueno, Jesús lo trajo, pero mi vida ni está sana, mi vida ni está libre, mi vida ni siquiera tiene como agradable la vida que tiene, y ni siquiera me veo una posibilidad de dar. Entonces la pregunta aquí es, ¿será que Jesús, cuando dijo esto, y el profeta Isaías, estando en el Espíritu, se equivocó, erró, desatinó del blanco, o se salieron del propósito y quisieron decir algo solamente para emocionar a los que estaban presentes? O dos, muy probablemente el tiempo sí lo estableció Dios, pero al no tener al Dios de ese tiempo en un proceso de crecimiento en mi vida, muy probablemente yo no tengo esa vida que anunció Dios que podíamos nosotros experimentar y tener. Por eso es que Romanos 12:2 dice que nos renovemos de tal manera que podamos experimentar una voluntad que contiene 3 elementos importantes: buena, agradable y perfecta. Y lo que Jesús anunció y el profeta Isaías anunció fue dar, sanar, libertad y predicar el año agradable. Quiere decir que la voluntad de Dios tiene algo en común con lo que dice Romanos 12:2, que en esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, Dios nos dio, Dios nos sanó, Dios nos libertó y Dios nos predicó el año permanente establecido dentro de ese tiempo espiritual. Pero ahora la responsabilidad de Dios ha sido cumplida. Por eso Dios dice ahí, a través de Jesús, siendo Jesús en esta tierra, dijo, ese tiempo aquí se ha cumplido. Cerró la Biblia, llamémosle de esa manera, y entonces los que estaban en la sinagoga lo que querían era matarle, porque Dios cumplió su papel, su responsabilidad, pero ahora nos dejó a nosotros una demanda, si lo vemos así. Y la demanda que Dios nos dejó es que ahora nosotros, en la experiencia reveladora de Dios en nuestros corazones, podamos entrar a ese año permanente y glorioso de Dios, en donde el Señor ha dado, donde el Señor ha sanado, donde el Señor ha libertado y donde el Señor predicó el año permanente de Dios. Por eso podemos hoy, por supuesto, proclamar el nuevo año, pero si nosotros no accedemos al Dios de ese tiempo, muy probablemente el año puede parecer muy bueno, pero sigue siendo algo. Porque lo que se necesita transformar es alguien, y ese alguien son los hijos. Es por eso que yo le pedí al Señor que me ayude a poder ser lo más claro posible, y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder trasladar este mensaje en realidad, porque más que desearte un sinfín de cosas materiales para este año, yo te quiero invitar a que este año sea un año en donde Cristo sea multiplicado en tu corazón, en tus pensamientos, porque al Cristo multiplicarse en tu corazón y en tus pensamientos, seguramente vas a tener de lo que Dios te ha dado. Sanidad, libertad, a experimentar y a vivir el año agradable de Dios, y por supuesto, como Él inicia diciendo acá, a dar buenas noticias. Algo en lo que nosotros debemos ser renovados es que cuando el Señor nos convoca,
la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trasladar solo malas noticias. No buscamos a alguien, pero ahorita sí lo necesito para soltarle toda mi amargura, mi dolor, mi frustración, mi desesperación. Y no es que podríamos decir está mal, pero simple y sencillamente vamos a nosotros a lograr dimensionar que cuando empezamos en un crecimiento de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, también el dar buenas noticias se vuelve en algo particular de nosotros. No porque no tengamos problemas, no porque no tengamos dificultades, no porque no tengamos momentos difíciles, sino porque también nuestra perspectiva ha cambiado, aunque nuestras situaciones en algún momento no necesariamente hayan cambiado. Pero nos estamos transformando. Y al ser transformados, seguramente el año agradable del Señor va a empezar a ser visible, no solamente en nuestros corazones, no solo en nuestros pensamientos, sino también en nuestras relaciones, en nuestros entornos, en nuestros ambientes. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan. Juan 3:30 dice lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Y aquí quisiera yo decirles algo. Quizás en muchas ocasiones nuestros objetivos o metas se encuentran sin claridad porque están basadas solamente, y quizá aquí voy a sonar un poco crudo, basadas solamente en la satisfacción de nuestro ego. Y por más que nos dediquemos a satisfacer nuestro ego o nuestro yo, permaneceremos en una condición en donde siempre estaremos vacíos, aunque creamos que estamos llenos. Y por eso les leo este capítulo, este versículo de la Biblia, donde dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué? Porque entonces nuestras metas, nuestros objetivos para el próximo año seguramente empezarán a alinearse al reloj de Dios. Nuestro corazón, como un reloj, se va a alinear al reloj de Dios, y nuestros objetivos, más que en la satisfacción puramente humana y personal y de nuestro ego, van a estar alineados al cumplimiento de un propósito más grande que nosotros mismos. Tan grande que si nosotros morimos, este propósito trasciende. Este propósito deja legado. Tú podrás dejar de estar mañana, pero este propósito permanecerá para siempre. Y si nuestros objetivos y nuestras metas se alinean a este propósito, es más probable que entonces nuestras metas y nuestros objetivos trasciendan no solamente a la satisfacción de un ego personal, sino de un propósito supremo. Y creo yo que cada uno de los que estamos en este lugar, el Señor nos ha llamado y nos ha convocado para que nuestros objetivos y nuestras metas de vida no solamente sean en función de la satisfacción del ego, sino en función del propósito que nos envía. Cuando nuestros objetivos y nuestras metas se alinean al propósito de Dios, serán tan grandes nuestras metas y objetivos que en lugar de alimentar nuestro ego, van a alimentar al propósito. Y que nos va a llevar tanto tiempo que la misma vida probablemente no nos alcance para desarrollar en función del propósito las metas y objetivos que nos hemos trazado. No con un interés personal, sino con un interés supremo. Por eso les iniciaba diciendo: el año puede parecer, a esta temporada le podemos proclamar, pero en realidad, ¿qué tanto nosotros como hijos de Dios nos vamos a transformar? Esta tierra necesita más de Cristo.
y menos de Byron, menos de Paola, menos de Ana, menos de Cory, menos de Patty, menos de Sandy, menos de Gio, menos de Fabi, menos de Carol, menos de Diane, menos de Dani, menos de Rafa, de Brandon, de Doña Flori. Porque muy probablemente lo que muchos de nosotros, desde nosotros mismos, tengamos que ofrecer, lo único que van a producir o puede producir probablemente sea un daño o la evidencia tal vez de nuestro ego. Pero si desde lo que somos se expresa Cristo, estoy seguro que entonces vamos a dar, sanar, libertar y entrar a ese tiempo permanente de Dios, donde el año agradable fue instaurado por Jesús para que todo el tiempo, todos los días, cada minuto y cada segundo de nuestras vidas trascienda a una dimensión superior. Entonces aquí sería bueno preguntarnos, ¿cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, o en función de qué las estamos trazando? Ay, pastor, es que yo me puse este objetivo porque usted no sabe lo que... Por más duro que esto pueda sonar, probablemente lo que tú dices sea cierto, pero aun cuando esto se cumpla, te seguirá llevando en un proceso donde te sientas insatisfecho. ¿Por qué? Porque solo estás en función de ti, para ti. Y el mismo David decía, la insatisfacción más grande será suplida solamente si yo despierto una semejanza superior. Yo escribía esto que yo espero poderlo decir de la mejor manera. Muchos somos obedientes, pero seguimos presos. ¿Por qué? Porque somos obedientes sin entendimiento. Somos obedientes sin aceptar y reconocer de que hay un propósito más grande que nosotros. Y por eso obedecemos, pero nos confrontamos, batallamos, nos discutimos y nos peleamos contra el mismo propósito. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la obediencia es un proceso de rendición. ¿Y sabes en qué consiste la rendición? En aceptar que hay una voluntad suprema, la tuya o la mía. Y por esa misma razón es de que muchos terminan cansados, terminan agotados. ¿Y saben por qué? No de la vida espiritual, sino de convivir tanto con su propia vida, con sus propios pensamientos, con sus propias decisiones, con sus propias ideas. Por eso es que aquí el apóstol Juan decía claramente, es necesario para cada uno de nosotros que despertemos a una vida donde ya no batallamos contra el propósito que nos crea, sino entramos en un proceso donde el mismo propósito nos absorbe y nosotros absorbemos al propósito para no batallar en contra de ese propósito. Por eso es que en ocasiones nuestros objetivos aumentan más nuestro ego que aumentar a Cristo en nosotros. Por eso caemos en frustraciones, por eso caemos en desesperación, por eso caemos en desesperanza, por eso caemos en enojos, por eso caemos en discusiones, porque estamos más en función de satisfacer mi propio ego que hacer crecer a Cristo en mí. Y yo aquí escribía una pregunta: ¿cuál es la motivación para crecer y desarrollarte? Esa sería una buena pregunta para meditarla. ¿Cuál es la motivación o cuál es la razón para crecer y desarrollarnos? Y algo que sí les quiero decir es que cuando es Cristo el que se aumenta, es inevitable que esta tierra experimente el impacto.
Cuando nosotros reducimos nuestra vida y Él es aumentado, es inevitable que esta tierra vea la manifestación de Cristo. Dice la Escritura que las calles gritan por sabiduría. Y a veces hasta para manejar nos falta un poco de sabiduría. No digamos para vivir. Vamos a ver lo que dice Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53. Capítulo 5. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A mí en lo personal esto me gusta poderosamente, porque dice que Él sufrió todo lo que tenía que sufrir para darnos en específico en este versículo 2 cosas: paz y sanidad. Entonces la pregunta es: ¿por qué la mayor parte del tiempo no tenemos paz y no tenemos sanidad? ¿Será que Jesús y el profeta se equivocaron? ¿O es que nosotros no hemos logrado dimensionar y experimentar lo que ese año agradable nos vino a dar? Como las buenas noticias, como la sanidad, como la libertad, y lo que Él nos vino a predicar como un año perfecto. Pero ¿sabes cuál es el gran secreto de esto? Que cada día que pase en nuestras vidas empiece a haber menos de nosotros y empiece a haber más de Él. La paz y la sanidad entonces empieza a gobernar nuestro corazón. Estamos dentro de un sistema que nos aflige todo el tiempo, que pone a prueba nuestras convicciones, que nos ofrece todas aquellas cosas que no necesariamente puedan ser las mejores, pero que sí producen afán en nuestros corazones. Ya es tiempo, ya me estoy quedando, y empezamos a correr pensando que el sistema es el que determina el tiempo, cuando el tiempo es Dios. Y en ese tiempo que es Dios, Él instauró un año perfecto, que se maneja no según tu reloj, no según mi calendario, sino según su propósito. Y cuando nuestros corazones se alineen al reloj de Dios de esa manera e inicien su proceso de vida en nosotros, lo más seguro entonces es de que vamos a experimentar lo que dijo el profeta Isaías. ¿Y qué dijo el profeta Isaías? Que Él nos trajo paz y nos trajo sanidad, inclusive física. Muchas de las enfermedades físicas que nosotros manifestamos son el resultado de todas las emociones carentes de la paz que gobierna sobre todo entendimiento. Nuestros pensamientos tienen que trascender a una dimensión superior, en donde por supuesto todo esto que les estoy hablando es un proceso de vida, pero donde estoy seguro que en la medida en la que todos entremos a ese año agradable que es Cristo, vamos a empezar un proceso en donde la paz, la sanidad, la libertad, el tiempo perfecto, agradable de Dios, empiece a operar en nuestros corazones, empiece a operar en nuestros pensamientos. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15, versículo 57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo de verdad estoy creyendo de que este tiempo, de que esta temporada sea de victoria para nosotros. Pero para que esa victoria sea expandida en nuestros corazones, inevitablemente necesitamos del gobierno del reino. Nosotros no vamos a poder experimentar del triunfo de la vida de la cruz hasta que llegue un momento en nuestras vidas en donde rindamos nuestros afanes, hasta que nosotros rindamos nuestra voluntad, donde nosotros rindamos nuestros pensamientos, donde nosotros rindamos nuestras decisiones. Porque que no se nos olvide a nosotros que si hoy estamos con vida, estamos en vida y convocados,
es porque hay un propósito que nos creó. Y la victoria y el triunfo que nosotros vamos a experimentar, lo tenemos que experimentar desde donde se da la victoria y el triunfo. Y esa victoria y ese triunfo se da en Cristo. Ay, pastor, pero ¿cómo aplico eso a mi vida? La vida espiritual es un proceso de crecimiento. Por eso el Señor nos trajo a nosotros, nos envió como un proyecto de vida que se desarrolla permanentemente. No es tu afán, ni siquiera mi afán, el que produce a Cristo. Lo que produce a Cristo es el permanecer diligentemente en Cristo. Porque solo estando diligentemente en Cristo se puede multiplicar Cristo. Nosotros en esta tierra necesitamos Adanes disminuidos y Cristos aumentados. Pastor, pero mire, aquel es millonario, seguramente es Cristo en él. No, seguramente es un Adán bastante mejorado. Pero por más que sea un Adán aumentado, no quiere decir que haya un Cristo aumentado. Probablemente es un Adán aumentado con un Cristo o disminuido o inexistente. Pero si nosotros crecemos en Cristo, más que la satisfacción del ego, traeremos una satisfacción de plenitud a nuestras vidas, pero también a su propósito. Efesios 4:23 dice lo siguiente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y podemos leer lo que dice Isaías 40:31 también. Dice: pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La gran pregunta es: ¿por qué en esta parte de las Escrituras habla como de una condición que permite tener fuerzas, correr y caminar sin cansarse y sin fatigarse? Y el apóstol Pablo nos lo dice en Efesios 4:23. Porque la única experiencia renovadora de vida proviene del Espíritu. Cuando nosotros empezamos a crecer en la vida del Espíritu, esta palabra profética del profeta Isaías empezará a ser en nosotros una realidad. Nos levantaremos como las águilas, correremos, caminaremos y no estaremos fatigados. Probablemente físicamente sí, pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque nuestro reposo y nuestro descanso es supremo y es superior y viene de una naturaleza diferente a la nuestra. Dios no tiene un cuerpo físico con el que Él pueda cansarse. Él contiene en sí mismo una naturaleza de triunfo. Y es esa naturaleza de triunfo y de victoria la que transfiere a nuestros corazones y a nuestros espíritus, para que entonces podamos experimentar una renovación permanente. Por eso es que nadie que vive en el Espíritu puede experimentar un cansancio espiritual, porque la promesa profetizada por el profeta Isaías era que aquellos que entraran el año agradable de Dios se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque existe una dimensión espiritual que produce renovación que impacta esta tierra. Por eso es que Jesús estaba experimentando dolor, Él estaba experimentando fracaso en apariencia ante el sistema, pero Él estaba en un proceso regenerativo que producía que la victoria del reino se manifestara. Muchas veces lo que tenemos en nuestras palabras es el cansancio, el dolor, la fatiga. Ya me cansé, ya no puedo. Pero en realidad dentro de la vida espiritual hay una promesa que en Cristo fue cumplida, y es que en la medida en la que le experimentemos, seremos como esas águilas que experimentan una renovación desde el interior. Tanto que caminaremos y no nos cansaremos, tanto que correremos y no nos fatigaremos. Pastor, si usted supiera, mire, este año yo pelo estoy pidiendo ya, pelo ya. Porque pusiste tu esperanza en algo y no en alguien.
en alguien espiritual, ¿verdad? Porque esperaste que lo que se transformara fuera otra cosa y no tu corazón, y no tus pensamientos, y no tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice: renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Y al que se renueva en el espíritu de su mente, entra en esa condición donde conoce la voluntad perfecta y agradable de Dios. Pero pastor, si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿por qué me pasa eso? Porque no se trata de lo que te acontece, sino de esa condición superior desde donde tú vives y percibes la misma vida. No es porque no vayas a tener ningún problema ni ninguna dificultad, o porque vayas a tener adversidad en tus relaciones o con aquella persona que creía que era la persona de más confianza, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera no trasciende como trasciende la vida espiritual, en donde reposa la confianza en quien hemos puesto nuestra fe. Y desde esa condición, tu vida es como la de un águila, porque es una promesa profética en donde somos levantados, dimensionados para correr esta carrera de la fe, esta carrera de la vida, y poder expresar y manifestar este año agradable, permanente, donde Dios nos ha establecido. Esta es una nueva época o temporada donde debemos redefinirnos en Cristo. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo de esta nueva temporada, se los anuncio, seremos nosotros mismos. Seremos nosotros mismos. Con razón el salmista decía de forma tan poética como él tenía la costumbre de decir las cosas, David. 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque aun cuando él era un rey que se enfrentaba a todos los enemigos y tenía batallas, y esa era la época de las guerras, y él era un rey que iba al frente, él sabía que la mayor batalla él no la libraba afuera, la libraba dentro. Y porque la libraba dentro, era que él le decía al Señor: crea en mí, Dios, un corazón limpio. ¿Por qué un corazón limpio? El corazón es una figura que representa el alma, porque del alma vienen las emociones, los pensamientos y la voluntad. Y generalmente, ¿qué pensamos? ¿Qué emociones tenemos? ¿Y cuál es nuestra voluntad? Muy probablemente, mientras estamos en el proceso, muy distinta o muy diferente a la voluntad de Dios de la que nos habla Pablo. Por eso la oración que estaba haciendo David aquí no era: mata a todos y quítalos de mi camino, ¿verdad? Era: Señor, crea en mí un corazón sano, en otras palabras, limpio. Y le dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque era la promesa también que había dado el profeta Isaías, en donde los que se renuevan desde el espíritu se levantarán como las águilas, correrán, caminarán y no se fatigarán. Yo no sé cómo pudo haber sido esta temporada de tu vida, pero lo que sí sé es lo que puede pasar si tú a esta nueva temporada inicias a vivirla y a experimentarla desde una condición distinta. Porque lo que va a hacer de que esta temporada sea impactante y trascendental no es que le pongamos un nombre como tal, es que entremos a ese año agradable y perfecto de Dios, en donde va a producir en esta tierra lo que Jesús vino a hacer y para lo que estuvo ungido, y es dar, sanar, libertar y predicar el año agradable de Dios. La predicación de Jesús fue solamente con palabras, no. Lo que sucede es que a veces entendemos: vino a predicar y solo a hablar.
Esa predicación requería de una expresión, de una gloria que rebosaba en señales, en milagros, en prodigios. Tuvo escenarios adversos, sí, por supuesto que los tuvo, pero siendo él el año agradable, era inevitable que la expresión de su gloria lo acompañara. En medio del dolor, en medio de la traición, en medio del engaño, en medio de la aparente desesperanza. Porque la enemistad, si lo queremos ver así, no venía de afuera, sino dentro. Viene de adentro. Y eso es lo que el profeta y rey David nos estaba diciendo. Con razón el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:16 le dice a Timoteo que tenga cuidado. Y no le dice, mira, tené cuidado de tu vecino. No le dice, mira, tené cuidado de aquel, tené cuidado del otro. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en la enseñanza, en el evangelio, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una etapa en donde nuestras emociones están en gobierno, hablamos cualquier cosa, pensamos cualquier cosa, decidimos cualquier cosa y tenemos cualquier voluntad menos la de Dios. Por eso esta temporada, para que se manifieste la victoria del año agradable que es Cristo, necesitamos disponer nuestras vidas para que el triunfo de Cristo se haga evidente sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad. Que nuestro tiempo no lo dirija el sistema y entonces caigamos en afán y conflicto con el propósito, porque no hemos rendido y entendido que nuestro tiempo es Dios. Y podemos ver en Lucas 22, versículo 39, uno de los versículos que ha transformado o sigue transformando y ministrando mucho mi vida. Y saliendo se fue como solía, ¿quién? Jesús, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y miren lo que yo también les contaba en el servicio de Navidad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué le fortaleció un ángel? Porque seguramente desde su humanidad la estaba pasando no muy bien. Pero aún no pasándola muy bien, sus palabras eran: que gobierne tu voluntad y no la mía. Jesús tenía o no la autoridad en ese momento de irse para el cielo y decir, aquí estos ingratos, que él ya viene, ya trae a los que me venden, aquel. El mismo Pedro, cuando vio que se lo llevaban, sacó una espada para tratar de impedir que se lo llevaran. Y Jesús lo detuvo y le dijo, ¿qué te pasa? O sea, ¿no has entendido entonces nada? No es así como la victoria viene, no es volando cabezas. Ahí fue el mismo Pedro el que cuando Jesús se tenía que conducirse a una ciudad, le dijo, no Señor, ahí no vayas. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. No porque tuviera cachos, sino porque Pedro en su buena intención le hablaba desde su voluntad. Y Jesús lo que quería no era la voluntad de Pedro, era la voluntad del Padre, era la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos estaban tan tristes que se fueron a dormir. Buena tristeza esa, ¿no? Estamos tristes, Señor, espérate. Nos avisas cuando vengan. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, llorad para que no entréis en tentación. ¿Qué tentación? ¿Qué tentación? La de no hacer la voluntad del Padre. ¿Qué otra tentación? No, tentación de me gusta aquella, Señor. Y ahí estaba en el momento
del Getsemaní, pues, o sea, ya se iba Jesús. Esa era la tentación, no hacer la voluntad del Padre. Y esa misma tentación es la que día con día a nosotros nos persigue. Hacer nuestra voluntad. Ay, si esos son mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mis decisiones. Y a quien le guste, igual es mi vida, decimos. No decimos así, es mi vida. Yo ya sé cómo. ¿Verdad? Y cuando vemos la vida, como que si pudiéramos tener un árbol de nuestra vida y podemos decir, hola, sé cómo, ¿eh? Vaya que sé cómo. Y a veces pensamos que ser guiados por el Espíritu y ser transformados es dejar de sentir. Dice que Jesús estaba sintiendo agonía. Intensamente oraba, dice. Dice que le caían gotas de sudor de sangre. Y una de las cosas que a mí más me maravilla es que cuando estamos en función del propósito, también hay seres divinos que nos acompañan. Por eso habrán momentos donde probablemente tú dirías, pero esto me debió haber hecho sufrir, como no, pero por alguna razón me siento fortalecido. Y es porque los ángeles han fortalecido tu vida. Y habrán otros momentos de decir, y aquí necesitaba fortaleza, no me mandaste el ángel, Señor. Era porque el Señor también necesitaba perfeccionar tu carácter. Ser guiado por el Espíritu no es dejar de sentir, es dejarse saber guiar. Se los voy a volver a repetir. Ser guiados por el Espíritu no es dejar de sentir, es saberse guiar por el Espíritu. Aun cuando algo pueda estar doliendo, te pueda estar haciendo sufrir, puedas estar frustrado, enojado, la emoción que tú quieras tener, caer en tentación es ceder y dejarse guiar y tomar decisiones permanentes desde la emoción. Ahorita estoy enojado, ahorita estoy triste, ahorita. Eso es caer en la tentación. Tentados, aquí hemos sido todos. Yo tengo un temperamento bien fuerte, de verdad, donde sería fácil tomar cualquier decisión. Hay alguien que tiene más, que me podría llevar a tomar cualquier decisión. Pero si algo he aprendido es a ser obediente. Pero la obediencia a mí me ha llevado a rendirme, porque yo lo que quiero es que trascienda la vida del Espíritu. Porque si algo estoy consciente es que de mí, de mi carnalidad y de mi humanidad, sí me cansé. Por eso les decía, del Espíritu nadie se puede cansar. Por eso es que a veces pensamos, mejor me voy, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque estamos tan vivos que el Espíritu siempre vence. El Espíritu está venciendo. Por eso es fácil correr. Por eso. Este año, esta temporada, requiere de hijos transformados. Hijos que empiezan a guiarse no por el gobierno de su alma, sino por el gobierno de su espíritu. Y con esto quiero terminar y les voy a finalizar diciendo esto. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y saben quiénes no desmayan? Los que entran en el año de reposo, en el año agradable y permanente de Dios. Porque la palabra profética del profeta Isaías, ¿cuál era? Se levantarán como las águilas y volarán, correrán y caminarán, y resulta que no se cansarán. Y a estos, aquí les dice el apóstol Pablo, como no se cansan, no desmayan, y como no desmayan, a su tiempo cosechan. No solamente del fruto espiritual, sino de ese fruto espiritual impactando esta tierra, del que tú también te vas a alimentar. Pero no hay nada mejor disfrutarlo sabiendo que lo que buscaste no fue alimentar tu ego,
sino el aumento de Cristo en tu corazón y en tus pensamientos. El Señor a mí me ministraba mucho, y se los he dicho a algunos a mi equipo, que este será una temporada de siembra. Yo veo que habrá un tiempo de siembra, pero yo también podía ver como brotes. Habrán cosas que el Señor va a acelerar para que broten. Una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y reconocer es de que si nosotros estamos en esta tierra, no estamos para vivir afanados por el sistema. El Señor no le va a pesar a aquellos que se alinean a su propósito, a llevarlos a las dimensiones, inclusive materiales, más profundas. Porque estas personas que el Señor escoja también para eso, son aquellas personas que también han entendido que no es a su ego al que el Señor les está proveyendo, sino a su propósito. Vamos a entrar a este año de siembra, este tiempo de siembra y de brotes, que yo veo que van a haber cosas que van a brotar, guiados por el Espíritu, no guiados por nuestra alma, no guiados por nuestras emociones. Y les repito aquella palabra profética que dio el profeta Isaías: y a estos hombres y a estas mujeres, a estas hijas de Dios, se levantarán como las águilas, caminarán, correrán y no se cansarán. Y si tú hoy por primera vez estás escuchando esta palabra, estoy seguro que el Señor te ha conducido también para iniciar un proceso donde Cristo sea aumentado. El Señor, en medio de este escenario tan adverso que vivió el mundo, nos permitió de alguna manera inclusive poder empezar a discipular a personas en otras naciones. Y hemos visto cómo han crecido. Pero ¿saben por qué les digo esto? Porque a veces nosotros, estando aquí mismo, estamos limitados. Y hay personas que inclusive están en otras partes del mundo que no los ha limitado absolutamente nada ni nadie para crecer. Yo estoy infinitamente agradecido con Dios, a los servidores, al equipo de streaming, a mi equipo, a los servidores, a los que están en el proceso de crecimiento, a los que estoy viendo hoy nuevamente después de un tiempo, porque creo que Dios ha sido bueno. Y creo que vamos para experimentar lo que también la Escritura dice, esa gloria postrera. La casa primera, la de Moisés, fue gloriosa, pero la casa de Cristo es aún más gloriosa. Estoy segura que las señales, los milagros, los prodigios van a acompañar a aquellos hijos en función del propósito. Y estoy seguro que incluso seres divinos, celestiales, como ángeles, fortalecerán tus manos, tu corazón, tus pensamientos, para que todo lo que tus manos en función del propósito hagan, prospere de manera abundante. Y estoy seguro que la decisión que tú tomes de alinearte al corazón de Dios y permitir que el corazón de Dios sea formado en ti, producirá fruto abundante de manera gloriosa, que fortalecerá tu carácter, pero también impactará esta tierra, que va a producir de manera tal que dejaremos ser víctimas de todo y empezaremos a vivir como esos hijos de Dios, destinados a un reino que experimentan la gloria permanente de Dios. Pudimos haber experimentado una pandemia, pero nosotros en Cristo entramos en el año agradable. Y en ese año agradable, lo que el Señor nos dio, de lo que el Señor nos sanó, de lo que el Señor nos libertó, y de esa experiencia de este año perfecto de Dios, será y seguirá siendo manifiesto en todo lo que hacemos. Así que yo te invito a que en este tiempo podamos creer. Este es un servicio que nosotros celebramos,
en donde también mostramos en agradecimiento, como parte de la naturaleza generosa que tenemos, lo que nosotros ofrecemos. Porque también creemos que este año que viene será abundante y será glorioso. La Escritura dice que aquellos que buscan primeramente el reino de los cielos y su justicia, todas las cosas les son añadidas. Y cuando habla de esto, la Escritura en el original es porque el Señor ensambla todas aquellas cosas que sean necesarias para alimentar la provisión de Dios. La visión de Dios a través de su provisión. Así que yo te digo, y con esto cierro, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo inevitablemente cosecharemos. Casa de Fe.